Ahora vamos a utilizar las ecuaciones que vimos en la parte de polímeros para trabajar los pesos moleculares y la densidad. Dice, en una industria que fabrica tubos de PVC de policloruro de vinilo, se necesita que su polímero llegue con un número de polimerización mayor a 300. Se ha enviado la siguiente materia prima con las siguientes especificaciones, medidas durante la síntesis de polímeros. Nos dan los rangos de pesos moleculares con las fracciones de cadena y la fracción masa y los porcentajes de cristalinidad con sus respectivas densidades, es decir, que se han hecho dos estudios de porcentaje de cristalinidad con su respectiva densidad. Ustedes dicen, ¿rechazaría la materia prima del proveedor o no? ¿Y qué volumen en metros cúbicos del polímero de PVC se necesita si el balance de materiales para la producción necesita 15.356 kilogramos de PVC con un porcentaje de cristalinidad de 56.75? Entonces, nosotros lo primero, para rechazar o aprobar la producción, tenemos que sacar el grado de polimerización, que si recordamos el peso molecular ponderado en número entre el peso molecular del monómero. Entonces vamos a necesitar calcular este peso molecular. Por lo tanto, primero vamos a copiar la tabla esta de pesos moleculares y vamos a trabajar con ella. Como ustedes miran, prácticamente acá se nos está dando un rango de peso molecular en gramos mol. Entonces, como es un rango, lo que vamos a hacer es sacar el peso molecular medio de cada uno de esos rangos. Es decir, entre 5.000 más 10.000 entre 2 me va a dar 7.500. Entre 10.000, la media de 10.000 y 15.000, entre 2 me va a dar 12.500. Entre 15.000 y 20.000 me da 17.500. Entre 20.000 y 25.000 me da, vamos a ver, acá yo creo que puse un 0 de más, me da 22.500. Y así sucesivamente hasta terminar la tabla. 25.000 más 30.000 entre 2, 30.000 más 35.000 entre 2 y tenemos la última, que sería 35.000 más 40.000 entre 2. Entonces ya tenemos el peso molecular de cada uno de los rangos. Y prácticamente, ¿qué vamos a hacer? Como dice la ecuación, multiplicar cada fracción por su peso molecular y después vamos a sumar todo eso para obtener los pesos moleculares de número y de masa. Entonces, prácticamente en el primero lo que vamos a hacer es la multiplicación de XY por peso molecular. Por peso molecular. Y en el otro va a ser la de la fracción masa por el peso molecular. Damos formato. Y también está en gramos sobre mol, cada una de estas unidades. Copiamos esto y pegamos. Prácticamente la ecuación sería este por las fracciones. Y jalamos para copiar, al igual que este. Sería este por el peso molecular. Entonces, los pesos moleculares, en el caso de número y de peso, vamos a hacer la suma de todo este rango y vamos a hacer la suma de todo este rango. Y ya tenemos los dos pesos moleculares
que como vimos, el mayor peso molecular siempre va a ser el de masa. Entonces tenemos gramos sobre mol. ¿Y qué nos haría falta para calcular el grado de polimerización? Nos haría falta prácticamente calcular el peso molecular del monómero. Y si vemos nosotros, el monómero era policloruro de vinilo, entonces cloruro de vinilo. Entonces un cloruro de vinilo que prácticamente tiene fórmula C2, H4Cl, a ver, H4Cl sería H3. Acá hay un error, tiene que ser H3Cl, vamos a corregirlo acá, sería el cloruro de vinilo. Entonces, prácticamente le damos formato, y para calcular el peso molecular de él, que sería M, como está en la ecuación, y este va a estar en gramos sobre mol. Entonces, tenemos 2 de carbono, que es aproximadamente 12, de hidrógeno es 1, que serían 3, y de cloro es 35.45. Y tenemos ese peso molecular. Entonces, el grado de polimerización va a ser este entre, y es de 338.67. Por lo tanto, a la pregunta, ¿se rechaza la materia prima del proveedor? No, porque el grado de polimerización es mayor a 300. Ahora, con la segunda pregunta, necesitamos el volumen. Entonces, para esa vamos a necesitar la densidad del polímero, la densidad en un porcentaje de cristalinidad de 56,75, y además vamos a necesitar el peso molecular. A ver, no, solo vamos a necesitar la densidad. Entonces, como yo tengo dos estudios de densidad, lo voy a poner acá. Yo tengo prácticamente porcentaje de cristalinidad y porcentaje de densidad amorfa. Entonces, prácticamente cada uno de estos, con ello puedo determinar la densidad. Vamos a insertar un símbolo. Puedo determinar, vamos a ver, la letra ρ. Como yo tengo del semicristalino y el porcentaje de cristalinidad, yo no tengo ni el cristalino ni el amorfo, que voy a necesitar después para calcular mi nueva densidad. Entonces, como yo tengo dos experimentos, voy a tener dos ecuaciones y dos incógnitas. Lo único es que estas ecuaciones son ecuaciones no lineales. Entonces, vamos a tener que hacer métodos numéricos para poder encontrar estos datos. Entonces, yo tengo la densidad, acá tengo la densidad amorfa y crítica, y que vamos a ver. Lo que puedo hacer es iterar, que el Excel me itere doble para encontrar la solución de uno y del otro. ¿De qué manera? Estar intentando buscar hasta converger, que sería de la siguiente manera. Yo puedo volver a calcular los porcentajes de cristalinidad para el experimento 1 y 2, vamos a llamarla acá, número, y voy a tener porcentaje de cristalinidad y porcentaje de cristalinidad 2. ¿Qué voy a hacer? Voy a copiar en cada uno de estos la ecuación, pero después voy a tratar de hacer la iteración. Ok. Para calcular el porcentaje de cristalinidad 1, tengo la densidad del cristalino por
abro paréntesis, la del semicristalino, que lo tengo acá, menos el del amorfo, cierro paréntesis, entre, abro paréntesis, que tendría que ser la del semicristalino por la del cristalino menos el amorfo. Y esto por 100. Ok. Y ahora, como esto no tiene número, por eso no se ha puesto. Lo puedo poner 1 y un 1.2. Y después voy a calcular, vamos a ver, este menos este y este menos este. Ok, y después voy a calcular para el porcentaje de cristalinidad del 2, que sería del cristalino por la diferencia del amorfo, del semicristalino, que es del 2, menos el amorfo, entre el semicristalino por el cristalino menos el amorfo. Y todo esto por 100. Mira, acá tengo porcentajes de cristalinidad mayores que 1, que 100%. Lógicamente es por la densidad del amorfo, que la puse muy baja en comparación a aquello, porque un porcentaje de cristalinidad de 15 me debería dar 1.35 y este me debería dar por arriba de 1.5, de 1.5. Ahí algo más realista. Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, voy a fijar, vamos a datos y le voy a poner y le voy a poner análisis de hipótesis, buscar objetivo, y voy a definir a esta celda con el valor, como este es el porcentaje de cristalinidad 1, este es de 15.65 y este vamos a variar el amorfo. Le doy y va a ser eso. Y en este voy a hacer un análisis de hipótesis también y voy a ponerlo con 74.56 variando el cristalino. Aceptar y varío este otra vez porque se volvió a cambiar este. Y vuelvo a repetir mi buscar objetivo hasta que ya no varía, porque lo que va a ir es buscando la solución de uno, moviendo el otro y así voy haciendo una regla cíclica de iteración. Entonces con el valor de 15.65 variando este. Este ya quedó más cerca, miren. Y hago buscar objetivo con el valor de 74.56 variando esta celda. Vamos a ver quién está variando acá, el cristalino. Y ya este queda más cerca. Vuelvo a hacer un buscar objetivo de 15.65 variando el amorfo ahora vengo a este y ya nos estamos acercando a la solución con el valor de 74.56 variando el cristalino y miren, este ya está muy cerca de buscar objetivo con 15.65 variando el amorfo y ahora pongo a este y ya es mínimo lo que va a variar con 74.56 variando el cristalino y ahí está, miren, 15.65 y 74.56. Entonces ya hicimos nuestra iteración para esa función y ahora ya tenemos la densidad del amorfo y del cristalino. Entonces con eso vamos al problema y dice que tiene una masa en kilogramos
de 15.356 y que necesita que el polímero tenga una cristalinidad de 56.75. Es decir, porcentaje de cristalinidad. Y era de 50, ¿qué? 56.75, 56.75. No podemos interpolar entre estos porque esta función no es lineal, no está linealizada para interpolar todavía. Entonces, una tarea que les podría dejar es que linealicen esta ecuación para encontrar una función lineal y que puedan linealizar esos datos. Si no, usar la parte iterativa que pude hacer en Excel. Entonces, ahora con el porcentaje de cristalinidad y ya tengo el amorfo y el cristalino, lo que voy a hacer es calcular la densidad de mi polímero semicristalino. ¿Y qué sería? Prácticamente. Lo que voy a hacer es copiar la ecuación. Miren, en el porcentaje de cristalinidad que está acá, voy a copiar esta misma ecuación y voy a decir, abro paréntesis, y es densidad del cristalino por la diferencia de este menos el amorfo. Cierro paréntesis del numerador, abro y tendría que ser la del semicristalino por densidad del cristalino menos amorfo, cierro paréntesis del numerador, por 100. Entonces, acá la densidad tiene que estar como en 1.4. ¿Qué voy a hacer? Acá me da un porcentaje de cristalinidad, entonces dice 56.75. Y hago un buscar objetivo. Datos, me voy a datos, hago un análisis, buscar objetivo. Y le pongo con el valor de 56.75, que es el que me está dando el problema, variando mi densidad del semicristalino. Voy a aceptar y acá tengo. Y era 56.75. Disminuyo la cifra y ya tengo mi densidad. Entonces, ¿qué me pedía? El volumen en metros cúbicos. Entonces, ¿cómo saco mi volumen en metros cúbicos? Como densidad es masa entre volumen, volumen es masa entre densidad. Y mi volumen sería de 10.528.5 metros cúbicos. Con esto finalizamos el problema.